Bienvenida también. Nada, hoy habíamos pensado comentar un tema que habíamos hablado en alguna ocasión ya, habíamos hecho referencia en algún momento, que es el de la fibromialgia. Más que nada porque son pacientes que en su gran mayoría son mujeres, como veréis a continuación, en cuanto expliquemos un poco la epidemiología de esta alteración, de esta patología. Pero es una enfermedad que muchas veces se deja de lado, no se tiene demasiado en serio, porque en realidad el dolor que sienten estas personas es un dolor que es difícil de... Pensar que en realidad la sensación de dolor es algo muy subjetivo, de forma que a igualdad de intensidad de dolor hay gente que lo tolera perfectamente y hay gente que lo tolera muy mal, que lo lleva muy mal. Entonces, la fibromialgia sería un poquito, veréis, que es un poco una alteración de diversos sistemas, de diversas localizaciones a nivel orgánico, pero que todas tienen que ver con la percepción del dolor. Entonces, es una patología la que muchos sanitarios minimizamos la intensidad y que en realidad yo en la consulta y muchas compañeras así lo han expresado también en la consulta, cuando las atendemos, pues bien no sabemos qué hacer, porque aparte de los analgésicos, es decir, de darle algo un poquito más fuerte que lo que tiene actualmente, am, tenemos muy poquita salida, muy poquito recurso. Y veréis que la fibromialgia bien tratada, para ser correctamente tratada, no es únicamente ha de ser tratada con analgésicos, sino que hemos de hacer lo que veis aquí, un abordaje integral y holístico, es decir, tratar el cuerpo, pero también tratar la mente, tratar, por ejemplo, el sueño, tratar la ansiedad, tratar la irritabilidad y tratar una serie de síntomas. Por eso me ha parecido como un compendio de enfermedades, son un compendio de síntomas, y me ha parecido bastante interesante tratarla. Como os digo, en alguna de las charlas que hemos hecho anteriormente ya hemos ido haciendo referencia a la fibromialgia como paradigma de la enfermedad multipatología, de la enfermedad multisistema. Bueno, vamos a echarle un vistazo a ver cómo abordamos la fibromialgia. Para empezar, deciros que no siempre ha sido tratada como una enfermedad. De hecho, en los años 70, en una cultura general y médica específicamente un poco arcaica, incluso se consideraba pues dentro de la denominada histeria femenina, es decir, se había visto que predominaba en mujeres, claramente, y se trataba como una enfermedad psiquiátrica con connotaciones depresivas, es decir, ya tenía esa connotación peyorativa le pasa a la mujer por el hecho de ser mujer y es del ámbito depresivo. Veremos a continuación que no, pero pensar que ya inicialmente ya venía marcada por esta tipología, por esta etiología. Es en 1992 cuando la OMS, tras muchos años siendo considerado un trastorno psiquiátrico, en 1992 la OMS la define como una patología de tipo reumático, es decir, aparte de la irritabilidad que evidentemente genera, aparte de los trastornos del sueño que genera, aparte de la ansiedad, del estado deprimido que puede existir en una persona con fibromialgia, la fibromialgia como tal es considerada como una patología de tipo reumático, es decir, es una enfermedad orgánica que acontece en determinadas partes de nuestro cuerpo y que tienen un sustrato médico, no solo psicológico, sino un sustrato médico. Es en el año 2000 cuando se empiezan a realizar descubrimientos en el ámbito de esta enfermedad y, por ejemplo, inicialmente se detecta carencia en diversos neurotransmisores, como son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Recordad que, por ejemplo, la serotonina y la noradrenalina están claramente asociadas a patología del espectro, del ámbito depresivo, de manera que si hay una alteración en esos neurotransmisores, necesariamente van a aparecer síntomas similares a una depresión, pero no por eso la fibromialgia hemos de considerarla como una enfermedad pura y exclusivamente psiquiátrica. En 2010 se llega un poquito más allá, se va un poquito más allá, permiten
los avances científicos y los avances a nivel de aparataje, diagnóstico, permiten llegar incluso a las mitocondrias. Mitocondrias, recordad que son unos pequeños orgánulos que hay dentro de la célula y que, lo hemos comentado en muchas ocasiones en nuestras charlas, en nuestros webinars, las mitocondrias serían un poco el aparato respiratorio de la célula. Bueno, pues parece que en el Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos sitúan o localizan un mal funcionamiento de las mitocondrias intracelulares en los pacientes afectos de fibromialgia. Esto tendrá una connotación, o sea, tendrá un interés después a nivel de tratamiento, porque sabéis que las mitocondrias funcionan bien si el ambiente no está oxidado. Por lo tanto, los antioxidantes, en cierta manera, potenciar la antioxidación nos va a ayudar muchísimo a nivel de funcionamiento de las mitocondrias y, por tanto, a nivel de tratamiento de la fibromialgia, de una de las ramas de tratamiento de la fibromialgia, como veremos luego. Y en 2014, también gracias al avance del aparataje diagnóstico, gracias a la aparición de las resonancias magnéticas funcionales, la resonancia magnética, sabéis que es una prueba de imagen. Las funcionales, en realidad, lo que se hace es, se aplica algún tipo de sustancia, generalmente suelen ser protones marcados, es decir, hidrógenos marcados o glucosa marcada, de manera que lo que hacemos es introducirlos en el organismo, hacerle hacer a la persona una función concreta y entonces miramos su cerebro y aquellas zonas en las que hay más glucosa son las zonas que deducimos que son las que están funcionando ante el ejercicio en cuestión. Es decir, si la persona comienza a hablar, veremos que en la zona del habla, del cerebro, pues hay más funcionamiento, hay más glucosa porque en aquel momento la persona está hablando. Vale, pues lo que vemos con la resonancia magnética, una prueba de resonancia magnética nuclear funcional, con la inyección de algún marcador, es que todas las áreas que gestionan el dolor, todas las áreas cerebrales que gestionan el dolor, están en una persona con fibromialgia, están afectadas por esta patología. Por lo tanto, ya tenemos un sustrato microscópico, que serían las mitocondrias, y parece que la fibromialgia claramente se relaciona con una sensibilización central en las áreas del dolor de nuestro cerebro. Es decir, queda claro que pese a que comporta determinados síntomas psiquiátricos, por así decirlo, depresión, ansiedad, insomnio, irritabilidad y demás, la fibromialgia es claramente una entidad no psiquiátrica o no exclusivamente psiquiátrica. Hablamos de síndrome fibromiálgico, pensad que el síndrome, por definición en medicina, hablamos de síndrome para hablar del conjunto de signos y síntomas. Es decir, un signo es algo que nosotros podemos ver desde fuera, que acontece en una persona que tiene una enfermedad concreta. Un síntoma es algo concreto que le sucede a esa persona. Es decir, por ejemplo, en una faringitis, un signo sería cuando te miran la garganta, que la garganta esté roja, eso te lo ve alguien, y un síntoma sería el dolor. Vale, pues el conjunto de síntomas y de signos que conforman una enfermedad, a todo eso llamamos síndrome. La fibromialgia es un síndrome en realidad, porque bien no tiene caracterizadas todos los síntomas y todos los signos que afectan, sino que se reúnen unos cuantos, se reúnen varios síntomas y signos y conforman en una persona en concreto el síndrome fibromiálgico. En España afecta al 2,4% de la población, es decir, una de cada espera que lo haga bien, 2,5%, 2,5 personas de cada 100, es decir, tiene una afectación relativamente importante. Todos vamos a conocer personas con fibromialgia. Es muy probable que en el entorno en el que vivimos exista una persona con fibromialgia. Pensad que es bastante más frecuente en mujeres, hasta 20 veces más frecuente. Veis aquí que en mujeres afecta un 4,2% y en hombres solo a un 0,2%.
Es más frecuente entre los 40 y 49 años. Hay síndromes fibromiálgicos a todas las edades, pero sí que es verdad que en la juventud, pues seguramente la persona se echa la carga encima y no le da demasiada importancia, y es a partir de los 40, 45, 50 años cuando empiezan a aparecer los achaques y se acaban etiquetando las personas como síndrome fibromiálgico. Es más frecuente en la zona rural, hasta 4,1% por un 1,7% en áreas urbanas. Esto, en principio, podría atribuirse, yo entiendo que podría atribuirse un poco a la posibilidad que hay en las áreas urbanas de distraerse, de distraer ese dolor, de no estar tan pendiente, no tener tanto tiempo libre y no estar tan pendiente de los síntomas, probablemente. Hemos de pensar que los hombres y las mujeres que padezcan fibromialgia, vivan donde vivan, el porcentaje va a ser similar. Lo que pasa es que se diagnostica más en la zona rural, probablemente porque la persona está más pendiente de su dolor, tiene más tiempo para pensar en ella, que las áreas urbanas, donde la gente quizás está más distraída. Se presenta más frecuentemente ante bajo nivel educativo y clase social baja, probablemente porque un bajo nivel educativo y una clase social baja suele ir asociado en muchas ocasiones a una falta de herramientas a la hora de gestionar el dolor, a la hora de gestionar los conflictos, las dolencias, y pensar que un conflicto, una pelea, puede desencadenar perfectamente un síndrome fibromiálgico en una persona que ya padezca de fibromialgia. Por lo tanto, la gestión de este dolor, la gestión de estas emociones y todo eso es esencial, y parece que ante un bajo nivel educativo, una clase social baja, cuesta más gestionar este tipo de dolencias. Y para su diagnóstico, dado que es una sintomatología bastante inconstante, es decir, hay temporadas en las que la persona con fibromialgia está mucho más sintomática y otras en las que lo está menos, necesitamos que persista la dolencia entre 3 y 6 meses. La mayoría de los tratados, de los libros consultados, exigen exigen 6 meses de sintomatología para describir la fibromialgia, pero alguno de los estudios con 3 meses ya se conforma a la hora de diagnosticar una fibromialgia. De todas maneras, pensad que la persona con fibromialgia, veréis después que tiene una serie de características bastante típicas, y si eso persiste un mes, un par de meses y no hay un desencadenante claro, o sea, no hay un divorcio, no hay que se han ido a vivir juntos, no hay algún desencadenante vital importante, ya se puede deducir quién va a padecer fibromialgia y quién no, o quién va a tener una evolución más complicada y quién no. El dolor no viene solo, suele afectar a los músculos en la mayoría de los casos, puede afectar también a las articulaciones, pero sobre todo lo que afecta es a los músculos, a los vientres musculares, lo veremos después en los esquemas de los puntos gatillo, pero nunca vamos a encontrar en las articulaciones signos inflamatorios, es decir, no vamos a encontrar articulaciones rojas, calientes, inflamadas, hinchadas, no vamos a encontrar esto, porque esto sería, generalmente esto indica otro tipo de patologías, que serían toda la patología reumatológica, todas las artritis fundamentalmente, y ni siquiera las artrosis, solo que haya un derrame mecánico, ni siquiera las artrosis suelen ir acompañadas de signos inflamatorios, claramente, y la fibromialgia tampoco va acompañada de estos signos. Es decir, si nosotros encontramos dolor muscular, pero la persona tiene una rodilla hinchada, inflada, roja, caliente, esto seguramente no es fibromialgia. Tenemos que mirarlo con cariño, porque seguramente no es fibromialgia. Y el dolor aumenta con el estrés, los cambios climáticos o el ejercicio físico excesivamente intenso. No es que el dolor aumente, aumenta la percepción. Fundamentalmente, ante estas situaciones, el cuerpo está alerta, por lo tanto está más sensible o sea, ¿cuántas veces hemos estado irritables, ha venido alguien, nos ha tocado así y saltamos rápidamente? Pues con la fibromialgia pasa igual. Hay un dolor de base, lo que pasa es que el cerebro está en situaciones de estrés, de cambios climáticos o de ejercicio físico excesivamente intenso, o en otras situaciones análogas, estamos como más sensibles. Por lo tanto, una misma presión sobre el músculo la vamos a notar más, nos va a doler más. Otros síntomas que pueden aparecer son síntomas bastante inespecíficos, es decir, dolor muscular más
alguno de estos no necesariamente es fibromialgia, ¿eh? Pero las personas con fibromialgia, aparte del dolor, pueden presentar cefalea, acúfenos, que son los pitidos esos en los oídos, el pitido ese mantenido, estable en los pitidos, que puede afectar a uno o los dos oídos, sensación de inestabilidad, sensación de mareo, de estoy en una noria, me voy a caer, cierta intolerancia a los estímulos olfativos o auditivos, sobre todo al ruido, los toleramos mal por eso, porque estamos especialmente sensibles. Pasaría una cosa similar a la que sucede en las personas embarazadas con los olores. Está el cerebro como más sensible en ese sentido, y olores que en otro momento toleramos e incluso pueden ser agradables, por la intensidad, por el grado de intensidad con que los notamos, se pueden tornar molestos. Parestesias en manos y pies, fatiga, astenia, trastornos del sueño, por ejemplo. Es más frecuente en personas con sobrepeso y con obesidad, es decir, las personas con fibromialgia, hasta entre un 32 y un 50% de ellas tienen sobrepeso y o obesidad. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? El sobrepeso o la obesidad probablemente se deben a que con fibromialgia, como nos duele todo el cuerpo, nos cuesta más hacer ejercicio físico. ¿Qué es antes? No hicimos ejercicio físico en su momento y tenemos sobrepeso y obesidad y esto ha comportado un desarrollo de la fibromialgia, o es la fibromialgia la que evita que hagamos ejercicio físico y tengamos sobrepeso y obesidad. Bueno, el caso es que las personas con fibromialgia, hasta un 30, 50, entre un 30 y un 52% según los estudios consultados, padecen de sobrepeso o de obesidad. Y además, con un IMC elevado, es decir, un sobrepeso o una obesidad, el dolor, los niveles de dolor y de fatiga son superiores en personas con fibromialgia con respecto a aquellas personas con fibromialgia con un normopeso. Por lo tanto, uno de los ámbitos sobre los que podemos actuar en una persona con fibromialgia, si padece sobrepeso, es tratar ese sobrepeso, probablemente con ejercicio físico, con una dieta adecuada y a veces con algún tipo de ayuda en forma de suplemento, de complemento. Y son típicos, hay determinadas entidades, determinados síndromes que pueden ir asociados a la fibromialgia. En realidad, algunos de ellos ya se intuye que hay aquí que son síndromes que tienen mucho que ver con el estrés, con la irritabilidad, con la descompensación anímica, con un estrés mantenido, con un estrés crónico. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable es mucho más frecuente en personas que están especialmente estresadas o que ha habido un cambio importante en sus vidas recientemente. Los cambios de humor también. Cambios de humor claramente caracterizan al estrés, a los cuadros depresivos, por ejemplo. El cansancio crónico, que es típico, es propio de la fibromialgia, en muchas ocasiones aparece. La hemicrania o migraña, si no hay una migraña previa, sí que puede desarrollarse en contexto de fibromialgia. El síndrome premenstrual, pensad que, por ejemplo, en el síndrome premenstrual, que esto lo trataremos seguramente en alguna otra charla, veréis que en el síndrome premenstrual, en muchos de los estudios, lo que hay es se ha visto que hay un déficit de la serotonina disponible como neurotransmisor, y se desarrolla un síndrome parecido a lo que podría ser una depresión, que dura irritabilidad, insomnio y demás, que dura esos 3-4 días en que hay el decalaje de la serotonina. Y se habían hecho pruebas ya en su momento, hace años, ya se habían hecho pruebas tratando a mujeres con síndrome premenstrual en los últimos días del ciclo con un antidepresivo. El problema que tienen los antidepresivos, como bien sabéis, es que inician su efecto a las 2-3 semanas prácticamente. Entonces, si tú haces un tratamiento de 10 días, justo cuando va a empezar a hacer efecto, ya dejas el antidepresivo, y es por eso que no acaba de funcionar bien. Pero parece que en el síndrome premenstrual lo que se desarrolla es un estado, un descenso de la serotonina y por lo tanto un estado depresivo-like. Pues la fibromialgia también puede ir asociada claramente a un aumento de la presencia del síndrome premenstrual. La intolerancia alimentaria puede aparecer también. El síndrome miofascial localizado generalizado, que no deja de ser en realidad una fibromialgia-like,
Pensad que el síndrome miofascial, lo que aparece es un dolor a nivel de la fascia que une músculo con el tendón. O sea, son los puntos donde los tendones se insertan en los huesos, toda esa porción, y eso también es típico de la fibromialgia. Por lo tanto, son cuadros que muchas veces se pueden confundir. La disfunción de la articulación temporomandibular también puede ir asociada porque suele aparecer en personas que presionan mucho la boca de esta manera, aprietan la mandíbula, y esto suele pasar porque el masetero, que es el músculo, el único músculo que nos permite cerrar la boca, se contrae en estados de ansiedad, se contrae, se comprime y aparece la disfunción de la articulación temporomandibular, que nosotros lo podemos detectar en las personas, pero son aquellas personas que tienen los dientes así roídos, o sea, que los tienen del rechinar de dientes que acontece durante la noche fundamentalmente, tienen los dientes como parcialmente erosionados. Esto es típico de la disfunción en la articulación temporomandibular y sintomatología de tipo urinario, fundamentalmente vejiga hiperactiva. He leído alguna relación con infecciones urinarias, pero ahí no queda tan claro. Pero la vejiga hiperactiva, si me hago pipí, tengo necesidad de ir al lavabo porque me estoy haciendo pipí y noto incluso la contracción de la vejiga y el intento de expulsión de orina. Esto es bastante típico en personas con fibromialgia. Los famosísimos puntos gatillos son estos que veis aquí, son 18 puntos gatillos, fueron descritos por la American College of Rheumatology en 1990. Para confirmar el diagnóstico es necesaria la presencia de al menos 11, ya veis dónde están localizados, y he de deciros que es muy raro que una persona que tenga fibromialgia no tenga los 18. Los 18 y alguno más, alguno que no está estipulado, pero por ejemplo, cuando palpáis aquí a nivel del muslo, en la zona del cuádriceps, es muy típico que la persona se queje. Todo vientre gordete, todo vientre muscular gordete, es decir, zona cuadricipital, zona bicipital, por ejemplo, tú palpas ahí, presionas el músculo y la persona se queja. Y además, evidentemente, están esos 18 puntos gatillos que son los que definen la fibromialgia. Pero ya os digo, es muy raro una persona que tenga con fibromialgia que tenga 10 puntos gatillo, así tienen 18 y alguno más, y 20, 30 puntos gatillo. Es bastante típico de las personas con fibromialgia. ¿Cómo la estudiamos? Fundamentalmente con la escala analógica visual, que es esta de aquí, la EVA del dolor. Es la escala más sencilla de aplicar en cualquier dolencia, porque te permite detectar el grado de dolor que tiene la persona, tú le pones un tratamiento concreto y después de cuando le haga efecto el tratamiento le vuelves a pasar la escala y ves que realmente hay un descenso. La escala analógica visual es esta de aquí. En realidad, la que está bien establecida son 10 centímetros, es una tira de 10 centímetros, no tiene ningún punto intermedio marcado y se considera el punto 0 ausencia completa de dolor y el punto 10 el peor dolor imaginable. Es decir, si es una mujer, a la mujer le has de plantear como un dolor que incluso supera el del parto. Es decir, el peor dolor imaginable. Entonces, lo que se hace es que la persona te marca un punto intermedio, tú vas con la regla y mides la distancia que hay entre 0 y el punto que ha marcado la persona. Aplicas el tratamiento y cuando le hace efecto, la persona vuelve a marcar un punto y ve si realmente hay un descenso o no. Eso nos sirve para cualquier entidad que tenga dolor o para cualquier entidad que no se pueda cuantificar de otra manera. Es decir, acidez, grado de acidez. ¿Cuánta acidez tiene? De 0 a 10. ¿Cuánta tiene? La marca y se hace eso. Se aplica el tratamiento y a posteriori se ve cómo si ha habido un descenso o no. Pero existe un cuestionario que os lo pasaré después, porque hemos tenido problema a la hora de insertarlo, os lo pasaré antes de acabar, que es este de aquí, es un cuestionario que es el Fibromyalgia Impact Questionnaire, que está validado a nivel de estudios, es decir, es el que se utiliza en los estudios, y que yo os animo a, si tenéis algunas clientas, algunas pacientes con fibromialgia, a que le paséis este test antes de darle el tratamiento
y un mes después o así le volváis a pasar el test. Y si le enseñáis que realmente ha habido una mejoría en ese sentido, eso la va a animar muchísimo a seguir el tratamiento que le estáis proponiendo. Os lo paso en cuanto acabemos la presentación, porque hemos probado antes, está aquí detrás, está en un enlace, o sea, si yo clico aquí, aparecería, pero hemos tenido problemas a la hora de volver luego a las diapositivas. Os lo muestro después y si queréis lo tenéis, o sea, en cuanto queráis os lo dejo, lo podéis buscar por internet también y yo os animo eso, a cualquier tratamiento que hagáis, evaluadlo, hacéis una evaluación, una valoración previa al tratamiento, aplicáis el tratamiento y hacéis una valoración un tiempo prudencial después. Yo ya os digo, 1 o 2 meses después se aplica de nuevo el cuestionario y se ve si realmente ha mejorado o no ha mejorado. Si queréis ir recogiendo datos en ese sentido, los podemos agrupar después, incluso los podemos presentar en algún sitio, en algún congreso o así. Y eso al paciente, cuando tú le muestras que realmente hay una mejoría objetivable mediante cuestionario, esto anima muchísimo al paciente a seguir con el tratamiento. Los pasos a seguir para el diagnóstico, hemos de tener en cuenta que la fibromialgia muchas veces se diagnostica por exclusión. En realidad lo que vamos a hacer es pedir pruebas, estas que tenéis aquí, la USG, la proteína C reactiva, la función tiroidea o la creatinina quinasa. Ahora os explicaré para qué sirve cada una de ellas. En realidad lo que se hace es que se piden esas pruebas dando por hecho que puede ser cualquier otra enfermedad que no sea la fibromialgia. Y si todas son negativas, es cuando por exclusión y evidentemente si es compatible, porque hemos hecho lo de los puntos gatillo, los cumple y todo lo que hemos explicado más o menos lo cumple, nos quedamos con el diagnóstico de fibromialgia. La USG es un marcador inflamatorio, es decir, cuando esté elevada hemos de pensar que hay un proceso inflamatorio en el cuerpo. Es absolutamente inespecífica porque nos va a salir alta en cualquier proceso inflamatorio. Por ejemplo, en una infección la USG va a salir alta, pero sale especialmente alta en las enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, o sea, brotes de espondilitis anquilosante. En brotes de enfermedades reumatológicas la USG va a salir alta. En la fibromialgia es normal. Aunque haya dolor, la USG es normal. Proteína C reactiva, marcador inflamatorio también. La proteína C reactiva saldrá elevada en procesos reumáticos, pero es normal, dentro de los parámetros normales, en el caso de la fibromialgia. La función tiroidea, si está alterada, la causa no es una fibromialgia o puede ser una fibromialgia, pero además hemos de dar un tratamiento para la glándula tiroidea. Porque, por ejemplo, un hipotiroidismo y un hiper también. Cualquiera de las dos disfunciones de la tiroides puede dar problemas a nivel de dolor muscular, de cansancio, de insomnio, de irritabilidad, por ejemplo. Y la creatinina quinasa es un marcador de daño muscular, es decir, aparece elevada cuando se rompe músculo. Por ejemplo, en un infarto hay una rotura del músculo miocárdico, del músculo del corazón, aparece alta. También, si nos pegamos una maratón y no estamos acostumbrados y no hemos entrenado el cuerpo, nos va a salir la creatinina quinasa también muy elevada porque va a haber rotura muscular. Cuando hay politraumatismo, cuando Dios nos libre, pero cuando hay algún tipo de traumatismo generalizado, también la creatinina quinasa suele salir elevada porque hay rotura del músculo. En el caso de la fibromialgia, la creatinina quinasa es normal. No hay rotura muscular, sino que ese músculo está más sensible, pero no está roto. Por lo tanto, la creatinina quinasa es normal. Es decir, estas 4 pruebas normales nos orientan hacia fibromialgia. No la diagnosticamos así, pero nos orienta hacia fibromialgia. En muchas ocasiones también cuando aparece una fibromialgia, hemos de valorar también determinadas intolerancias alimentarias, por ejemplo, la intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca puede dar también problemas a nivel muscular y también hipersensibilidad a nivel muscular, son menos frecuentes afortunadamente, una disfunción inmunológica son enfermedades ya menos frecuentes incluso, y la insulinoresistencia o la prediabetes, la situación prediabética o incluso la diabetes también puede dar astenia, el cansancio, como hemos comentado, puede dar insomnio, puede dar dolor muscular generalizado. Bueno, son situaciones
es raro que una persona pase de ser completamente normal a una diabetes, a que desarrolle una diabetes súper sintomática. Es decir, la evolución normal de esta persona hace que primero pasemos de la prediabetes a una diabetes poco sintomática o nada sintomática, y con el paso de los años empiezan a aparecer los síntomas. Y también la presencia de una microbiota poco sana. Es decir, aquí tenemos otro ámbito, otro lugar donde podemos colocar nuestro PRO12, nuestra regeneración de la microbiota habitual. Ya lo comentamos en la última charla, creo. Yo prácticamente daría PRO12 en muchísimas de las patologías, porque cada vez se sabe más que una microbiota alterada es causa de muchas de las enfermedades para las que no tenemos todavía diagnóstico o no tenemos un tratamiento específico, y la fibromialgia es una de ellas. Vale, hemos de descartar, por ejemplo, alguna de las causas, pues es que tomemos determinados medicamentos. Las estatinas, sabemos, es archiconocido que las estatinas, que es el tratamiento que da simvastatina, pravastatina, torvastatina, que son los medicamentos que damos para el colesterol, dañan las células musculares y por lo tanto pueden aparecer un aumento de la creatinina quinasa y pueden dar dolor muscular. Por lo tanto, una de las causas que hemos de descartar es la presencia de estatinas. Los medicamentos utilizados en el año de mama son los antiestrogénicos, el letrozol, por ejemplo, son antiestrógenos. Lo que hacemos es inhibir completamente los estrógenos para que no vuelva a aparecer el tumor, pero con eso lo que estamos generando es una pseudomenopausia, es decir, estamos generando mayor irritabilidad, mayor estrés, menos defensas, y se puede desarrollar una sintomatología parecida a la fibromialgia, el cansancio, la astenia que hemos comentado. Los bifosfonatos, el ácido alendrónico, por ejemplo, que se utiliza en la osteoporosis, también pueden generar un cuadro similar al que hemos comentado. El ejercicio extenuante, es decir, si hacemos lo que hemos comentado antes, una maratón y no estamos acostumbrados a ello, se va a producir un exceso de ácido láctico, que son como pequeños cristalitos que acabarán dañando la célula muscular y generando lo que veis aquí, astenia, cansancio, y mialgias, dolor muscular. Las intoxicaciones por metales, el plomo, el mercurio, que por ejemplo los podemos tener en prótesis dentales, podrían ser causa también de un dolor similar al que aparece en la fibromialgia. Y hasta en un 25% de los pacientes se detecta cierta predisposición genética. No sabemos a día de hoy cuáles son los genes implicados, pero se ve claramente que hay determinadas familias en las que se cumple que la madre padece fibromialgia, la hija padece fibromialgia, la nieta padece fibromialgia. Se deduce que ahí hay un componente genético, pero no sabemos cuáles son los genes implicados. Y cualquier estrés generado por abusos físicos, psicológicos o sexuales en la infancia también puede generar padecimiento similar en la fase adulta. Estos son casos que son bastante más dramáticos, porque en realidad la fibromialgia en estos casos es lo de menos. Aquí hay muchos trastornos psiquiátricos y riesgo vital por parte de estas personas. Estos son casos muy, muy tristes que hemos intentado evitar de todas, prevenir en cierta manera, pero que en algunos casos llegamos tarde. Así, posibles tratamientos para la fibromialgia. El oficial serían medicamentos, cualquiera de los que veis aquí. Tenemos la pregabalina y la gabapentina. La duloxetina es un antidepresivo que actúa sobre la serotonina y la noradrenalina y puede paliar los síntomas en determinados pacientes. La amitriptilina también puede ir bien, sobre todo a la hora de tratar sueño y aliviar dolores, pero cuando nos duele que recurrimos a los antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, al paracetamol, a los opiáceos menores como el tramadol o la codeína, al Diar, Pacital, por ejemplo, que cada vez los estamos dando más, al cannabis terapéutico, al cannabidiol, que es el cannabis sin tetrahidrocannabinol, es decir, el cannabis que no genera dependencia ni ninguno de los efectos secundarios del cannabis. También puede ser un analgésico a considerar. Nosotros de momento no lo tenemos todavía en la cartera terapéutica de los ambulatorios, pero creo que es uno de los tratamientos del futuro, que en el futuro nos podría ayudar. Y en algunos estudios han visto que hay determinados pacientes que responden positivamente a dosis muy bajas de naltrexona. La naltrexona se utiliza sobre todo
en intoxicaciones por morfina, por opiáceos, por morfina, heroína, por ejemplo, como antagonista para que para restaurar a esa persona. No sé si conocéis algún caso, pero hay pacientes que han llegado con una sobredosis de heroína, tú le colocas naloxona o naltrexona y se revitalizan de golpe, se levantan incluso. Se levantan, eso sí, con un cabreo que alucinas, porque realmente se han metido su dosis que les ha costado un dineral y los estás sacando del pozo, pero gracias a Dios tenemos la naltrexona y la naloxona. Pues la naltrexona, por ejemplo, a dosis muy bajitas, de 3-5 miligramos, también puede ir bien en determinados casos de fibromialgia en los que no funcionen todo el resto de tratamientos. Estos son ya tratamientos útiles utilizados sobre todo en unidades funcionales del dolor o unidades funcionales de fibromialgia. Y como alternativas a los antidepresivos podemos utilizar drogas vegetales como el hipérico o suplementos como el 5-hidroxitriptófano. Como alternativas a los antiinflamatorios, como bien sabéis, los omega 3, el super omega en nuestro caso, DLR. Los omega 3 pueden ir muy bien como antiinflamatorios. Y bueno, aquí veis que hay algún nicho terapéutico que nos puede venir bien también. A nivel de mitocondrias, lo que hemos visto antes es que había una hiperoxidación, es decir, el funcionamiento mitocondrial está alterado y lo que se genera es un exceso de oxidación. Entonces, lo que hemos de dar, lo que nos puede venir muy bien son antioxidantes potentes, por ejemplo, el coenzima Q10 que veis aquí. También se ha visto que determinados componentes, la vitamina B3, por ejemplo, el magnesio a una dosis entre 300 y 400 miligramos al día, a poder ser junto a potasio, que nos ayuda a aliviar la tensión muscular, también puede ir muy bien. La derribosa, que es un azúcar simple, o la acetil L-carnitina, que lo teníamos en LR-GO, uno de los componentes que había era la acetil L-carnitina, que también nos puede ayudar en determinados momentos en casos de fibromialgia. Antioxidantes, como hemos comentado, coenzima Q10 sobre todo, pero también vitamina E, vitamina C, que está presente, por ejemplo, en el VitaActive. Y la vitamina B12 también acaba resultando eficaz al ayudar a drenar los radicales libres dentro del músculo. No sería propiamente un antioxidante tan potente como los derivados de la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, o como el coenzima Q10, pero nos puede venir muy bien en estos casos. El ejercicio físico es vital. El ejercicio físico es vital, lo que pasa es que lo hemos de hacer de manera progresiva y regular para evitar el acúmulo de ácido láctico, cosa que empeoraría aún más el cuadro. Por lo tanto, hemos de meternos en una rutina de ejercicio físico. Además, sabéis que para el estrés emocional el ejercicio físico va fenomenal también, por lo tanto, nada, practicar ejercicio físico todos. La microbiota que hemos comentado, una buena salud digestiva, puede ir bien también en la mejoría sintomática de los pacientes con fibromialgia. La fibromialgia, vamos a entenderla como un proceso álgico, un proceso que genera dolor, por lo tanto cualquier antiinflamatorio puede irnos bien. Si bien, como hemos comentado, la fibromialgia no es una inflamación reumatológica, es decir, no es una inflamación autoinmune, no es una inflamación muy llamativa en ese sentido, pero los omega 3, o sea, los omega 3 que hemos comentado antes, o una microbiota correcta, nos pueden ayudar bastante a gestionar este cuadro. Y luego evitar tóxicos. Los tóxicos serían fundamentalmente los que hemos comentado antes, mercurio, plomo o aluminio. También el tabaco, algunos fármacos como los que hemos comentado, la contaminación atmosférica. Y parece existir una correlación entre la intolerancia al gluten y el padecimiento de la fibromialgia. Por lo tanto, una dieta exenta de gluten, pensad que es una dieta sensiblemente más cara, pero una dieta sin gluten también puede ayudar a la mejoría en la fibromialgia. Sería un tratamiento, como veis, multidisciplinar. Es fundamental una buena psicoeducación del sueño. Pensad que en la fibromialgia puede aparecer los 3 tipos de alteraciones del sueño que tenemos, que serían, nos cuesta dormirnos cuando vamos a la cama, el insomnio de conciliación, nos cuesta mantener el sueño, nos despertamos precozmente, el denominado insomnio de mantenimiento, y además el sueño no es reparador, es un sueño no reparador. Pensé que era un sueño
saludable sería aquel con el que conseguimos reparar, o sea, al día siguiente descansar lo suficiente. Es decir, evidentemente dentro de lo que cabe. Un sueño saludable sería aquel que permite que al día siguiente no tengamos sueño ni estemos hechos un cascajo. Y luego pueden aparecer trastornos del movimiento asociados al sueño, como serían la rigidez matutina, el síndrome de piernas inquietas. También pueden aparecer pesadillas, por ejemplo, producto fundamentalmente del estrés en estos casos. Por lo tanto, un correcto tratamiento del sueño también nos puede ayudar. Es uno de los aspectos que hemos de tratar en personas con fibromialgia. Os animo también a utilizar complementos que nos ayuden, complementos LR que nos ayuden a dormir mejor. Yo empezaría por entre los productos, veréis que hay unos cuantos, entre los productos que nos pueden ir bien, pues el aloe vera. En este caso me he quedado con dentro de los bebibles, me he quedado con el Active Freedom, porque además del aloe vera sabéis que contiene colágeno, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina y varias vitaminas antioxidantes. Sabéis que el colágeno, el sulfato de condroitina, el sulfato de glucosamina va muy bien para las articulaciones, por lo tanto, puestos a añadir alguna cosa en una paciente, la paciente con fibromialgia no lo necesita, porque el problema no está en su cartílago, pero le puede ir bien sobre todo si se pone a hacer ejercicio físico, que es una de las recomendaciones que le hemos comentado. Y aprovechando que va a hacer un bebible, pues este sería muy buena opción. El Cystosin canus, vamos a ir tanto en cápsulas como en spray. Lo que vamos a intentar es mejorar la función de las mitocondrias. Recordad que uno de los estudios punteros dentro de la fibromialgia se centraba en la disfunción que aparece en las mitocondrias, y para que las mitocondrias funcionen correctamente, la antioxidación es fundamental. Por tanto, el Cystosin canus, tanto en cápsulas como en spray, nos puede ayudar en ese sentido. Aquí lo tenemos en spray. La fibra, ¿por qué puede ir bien? Sobre todo porque con ello lo que conseguimos son fundamentalmente dos cosas. Una, mejorar la dieta, porque vamos a disminuir la cantidad de hidratos de carbono refinados que se absorben, vamos a perder peso, vamos a conseguir perder peso, y recordad que el sobrepeso, la obesidad estaba entre el 32 y el 50% de las pacientes con fibromialgia, y además un buen aporte de fibra te asegura te ayuda muchísimo a tener una microbiota sana. Por lo tanto, un aporte de Fiberboost nos puede ir muy bien también como tratamiento de fondo de la fibromialgia. Pensad que en este caso, todos los componentes que estamos utilizando, algunos sí que es más específico para la fibromialgia. Por ejemplo, el Cystosin canus puede ir muy bien por eso, porque es antioxidante, ¿no? Pero muchos de los demás, o varios de los demás, lo que vamos a conseguir es mejorar la situación física, la salud de la persona, y por lo tanto su grado de tolerancia al dolor va a mejorar sensiblemente, va a bajar de peso, se va a sentir mejor, va a hacer más ejercicio físico, va a gestionar mejor el estrés. O sea que podría dar la sensación en varias de las charlas que vamos haciendo, que los productos son muchas veces los mismos, pero pensad que en una persona saludable, con normopeso, saludable en todos los aspectos, una microbiota adecuada, todas estas dolencias suelen ser bastante menos frecuentes. Eso como mínimo la persona las tolera muchísimo mejor. Tenemos el Produce. Buscamos una microbiota adecuada, por lo tanto, el Produce, yo entiendo, lo repito una vez más, yo lo pondría siempre en personas sanas, en personas afectas a alguna patología, el Produce. Tenemos el Super Omega, hemos comentado que hay cierto grado de inflamación no visible, no una enfermedad, insisto, no una inflamación reumatológica. Esto sería otro tipo de patología. La fibromialgia no actúa así, pero como hay cierto grado de inflamación interna y el dolor al fin y al cabo se acaba debiendo a esa inflamación, cualquier antiinflamatorio natural
los omega 3 son probablemente los más eficaces y los más accesibles en este sentido, nos puede venir muy bien. Sabéis que tanto la EPA, el eicosapentanoico, como el DHA, el docosahexanoico, son los omega 3 más potentes en ese sentido, son los estándares, por así decir, y también sabéis que el super omega a la dosis de 3 cápsulas al día supera, casi dobla las necesidades diarias de EPA y de DHA. El Vitactive, hemos comentado antes que teníamos la vitamina B3, como podría tener cierta función antioxidante, la vitamina B12 también. Por lo tanto, un aporte en vitaminas del grupo B es esencial, pero además tenemos la vitamina D, que inmunológicamente nos va a ayudar una barbaridad, y la vitamina E, que es probablemente, junto a la vitamina C, son los antioxidantes más potentes. Y recordad que una disfunción en las mitocondrias podría ser la causa de la fibromialgia, que subyace en la fibromialgia. Lo tenemos también en frutos rojos. En frutos rojos lo que vamos a encontrar es algo más de antioxidante que en las vitaminas. Por aquí vamos a añadir todos los antioxidantes procedentes de los frutos del bosque, de las moras, de los arándanos, por ejemplo, que son más ricos que la fruta habitual, que la fruta que consumimos cada día en antioxidantes. El Woman Phyto nos puede ayudar fundamentalmente a la hora de compensar la bajada de estrógenos. Pensar que la fibromialgia se desarrolla muchísimo o se ve muchísimo si decíamos que el diagnóstico estaba entre los 40, 45 o 50 años, cuando dan brotes así más intensos, por la experiencia que tengo yo en la consulta, es entre los 50 y los 60 años. Es decir, a la que aparece la menopausia, las pacientes con fibromialgia que más o menos habían tolerado de aquella manera las molestias, ahora las toleran bastante peor. Entonces, y aquí lo que hay es una bajada importante de estrógenos. El Woman Phyto nos puede ayudar en ese sentido porque compensa parcialmente la acción estrogénica gracias a las isoflavonas procedentes del trébol rojo, y puede ser un producto sobre todo en aquellas mujeres que ya han dejado atrás la menopausia, es decir, que ya tuvieron la última regla hace tiempo, que ya están en periodo posmenopáusico. El Woman Phyto puede ser un producto también a añadir en estas mujeres. He llegado a preguntas, pero os voy a enseñar la encuesta. Un momentito que os enseñaré la encuesta. Por eso, os animo a que la utilicéis con los pacientes, a que la rellenéis antes de, hagáis un tratamiento de 1 o 2 meses y después volváis a pasar la encuesta. Mira, tenéis aquí, es una encuesta que es bastante, que como veréis, incluye, aquí está, incluye muchos aspectos de la vida, es muy sencilla de pasar, es esta de aquí. Esta es la que se utiliza en la mayoría de los estudios, es decir, vais a ver que muchos de los estudios que se han hecho con pacientes con fibromialgia, que son muchísimos, en los últimos años se han hecho muchísimos, la escala que utilizan es esta, es el FIQ, el FIQ, la Fibromyalgia Impact Questionnaire. Veis aquí, pues eso, que se revisan diferentes aspectos de la vida diaria. ¿Ha sido usted capaz de hacer la compra, hacer la colada con la lavadora, preparar la comida? Y las respuestas son siempre, la mayoría de las veces, en ocasiones o nunca. En función del grado de puntuación, la fibromialgia será será de mayor intensidad o menor intensidad. O sea, a partir de aquí tenéis que sacar una puntuación y, en teoría, después del tratamiento, en un mes, un par de meses, le volvéis a pasar la encuesta y tendríais que haber bajado sensiblemente esa puntuación. ¿Cuántos días de la semana se sintió bien? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos días de la semana faltó usted al trabajo por causa de la fibromialgia? 0, 1, 2, 3, 4, 5. En aquellas personas que tenemos la jornada laboral de 5 días a la semana, si son 6, tendréis que añadir aquí un 6. Y esto es una EVA, una escala analógica visual.
Cuando fue a trabajar, ¿cuánta dificultad le causaron el dolor u otros síntomas de su fibromialgia en el desempeño de su trabajo? Aquí tenéis que marcar, en esta línea, tenéis que marcar un punto. La paciente tiene que marcar un punto. Y tenéis que medir la distancia que hay entre sin problema y ese punto. Y de aquí a un mes o 2 meses le volvéis a hacer marcar el punto y vemos si realmente ha mejorado o no ha mejorado. Esta es una escala analógica visual. La pregunta 4, la pregunta 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿De acuerdo? Entonces os animo a eso, a que paséis encuestas. Más que nada, por eso que os comentaba, porque en todas aquellas personas a las que tú les aplicas un tratamiento, si hay una escala antes y una escala después del tratamiento y esa escala demuestra que le ha ido bien, son clientes o pacientes que tenéis ya para siempre. Voy a hacer una cosa, voy a salir un momentito, porque no he sido capaz de salir de aquí. Voy a salir un momentito de la charla y vuelvo a entrar y vamos con las preguntas, si os parece. Pues espera, a ver si puedo responder. Vale, no, bueno, no tendréis la presentación, por eso es que no he sido capaz de quitarla. Alguien que sepa, que me lo diga, y si no, nada, os voy respondiendo por aquí. Parestesia. La parestesia es la sensación de molestia sin que haya un causante aparente. Es decir, a las personas que habéis padecido alguna vez lumbago, la sensación esa de hormigueo que va hacia la pierna, o sea, después del lumbago, la sensación esa de atrapamiento, cuando hay una ciática, ¿no? La sensación esa de hormigueo en la pierna, en el muslo, por ejemplo, eso sería una parestesia. Es una sensación como de hormiguillas, pero tú te miras la pierna y ya no, ni hay hormigas, ni aire está tocando, ni nada te roza, ni nada por el estilo. O sea, es una sensación subjetiva, de dolor, de que te están tocando o así. Eso sería una parestesia. El síndrome miofascial localizado es lo que hemos comentado. Es un síndrome, como su nombre indica, que afecta a la cubierta que tiene el músculo alrededor del propio músculo, la telilla, la fibrilla, la fascia que tiene por fuera. Justo cuando llega a la zona del tendón, el tendón se une al hueso por una zona concreta. Bueno, pues una afectación de toda esta zona sería un síndrome miofascial localizado. Le llamamos a veces entesitis también, pero sería un poco esto. O sea, sería una patología que no afecta bien al vientre muscular, sino a una parte, al tendón, por ejemplo, o a la cubierta del músculo. La neo de mama es el tumor maligno de la mama. El neo es de neoplasia, disculpadme esta terminología médica. Neo es de neoplasia, y neoplasia es sinónimo de tumoración maligna de la mama. Y en el caso que comentábamos de la neo de mama, son tratamientos tipo letrozol, por ejemplo. La gente que ha padecido un tumor de mama, normalmente, sobre todo si ese tumor era sensible a los estrógenos, lo que se hace es, una vez que se le hace curación, le das 5 años de letrozol para inhibir completamente los estrógenos, y como ese tumor era sensible a los estrógenos, es decir, donde había estrógenos se estimulaba el tumor y crecía, esos tratamientos antiestrógenos lo que hacen es que evitan que el tumor se vuelva a generar. Y creo, no sé si tenéis alguna pregunta más que queráis comentarme. Creo que ya no tenemos más preguntas. Así que nada, muchas gracias Paco por tu tiempo. Muchísimas gracias a los que habéis aguantado esta monserga, y muchas gracias a Alicia también, evidentemente, por su colaboración, a Juan por su colaboración. Y nada, nos vemos en breve. Si se os ocurre algún tema, yo ya voy pensando algunos. Si os ocurre algún tema que queráis que comentemos o que preparemos alguna cosa, decídmelo y lo miramos por el Facebook, por ejemplo, y miramos de prepararlo. Yo ya voy pensando alguno que tenga, por ejemplo, relación con la enfermedad de, ya lo diré, con la salud de la mujer. Había pensado hacer alguna cosa en ese sentido. Si queréis lo podemos mirar.
El tema Genial, de la, perfecto. veo que aquí hay una pregunta más, Juan. El tema de la gota, es que más bien es evitar el ácido úrico, fundamentalmente. Eso no dejaría de ser una enfermedad reumática, sí que hay afectación articular, por lo tanto, muchos de los compuestos que hemos dado aquí podrían ir bien, pero fundamentalmente en el caso de la gota es disminuir la cantidad de ácido úrico que ingerimos. Hay una dieta ahí específica y luego hay tratamientos opcionales, pero en el caso de la gota, yo creo, y el del aneo de mama, a mí me da miedo. Yo no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, a mí el tumor de... los tumores, meternos con el tema de los tumores a través de alimentación nada más, a mí me da un poquillo de respeto. Si queréis podemos abordar en algún momento cosas que pueden ir bien después de haber padecido un tumor, pero a nivel de prevención y eso son temas muy controvertidos y no sé. Pero bueno, lo vamos hablando y podemos darle algún enfoque, si os parece. Y Sandra nos pregunta, ¿tiene referente a migraña y qué productos se pueden ofrecer? La migraña puede ir muy bien, cualquier producto que aumente la serotonina, puede ir muy bien, por lo tanto el triptófano nos puede venir muy bien, una microbiota adecuada nos puede venir muy bien, los omega 3 nos pueden venir muy bien porque son antiinflamatorios, por ejemplo, y la migraña en muchas ocasiones, simplemente evitando los alimentos que generan desarrollo de una crisis migrañosa, tenemos suficiente. Pero yo, por ejemplo, una microbiota adecuada iría muy bien en la migraña, un estado no carencial de serotonina nos iría muy bien, por lo tanto, cualquiera de los tratamientos que aplicamos en el día de la depresión, en el webinar de la depresión, pueden ir muy bien. Dormir bien es esencial también. Y esto y el omega 3, quizás. Los omega 3 nos pueden venir muy bien también. Y mi cuestión iba por ahí, en el posterior aparecer una neofase de recuperación. Vale, sí, lo podemos comentar. Ya os digo, si queréis preparamos algo de la mujer en diferentes etapas de la vida y podemos abordar, por ejemplo, después de haber padecido un aneo de mama, que suelen ser pacientes que ya se han quedado, ya están en la menopausia, porque probablemente con aneo de mama lo que se ha hecho ha sido eliminar completamente los estrógenos, bien, o bien el aneo de mama que ya ha aparecido después de la menopausia, ahí ya no hay estrógenos, o bien en aquellas mujeres que han tenido un aneo de mama antes de la menopausia, muchas veces lo que se hace es acabar inhibiendo los estrógenos. Por lo tanto, si queréis podemos darle una vuelta un poco a la dieta, a los productos que podemos utilizar en esta fase, si os parece. Genial. Perfecto, Paco. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nada, nos vemos en breve. Un abrazo a Vale, todas. gracias, Alicia. Gracias Gracias, a todos. Alicia. Hasta Gracias, adiós. luego.